Durante las últimas 3 semanas, cada uno de mis sermones ha sido en forma de pregunta. Una semana hablé sobre si el Evangelio hace una diferencia. Otra semana prediqué cómo puedo vivir el Evangelio. La tercera semana fue, ¿es el Evangelio relevante? Hoy mi tema es, ¿cómo puedo apoyar al Evangelio? La palabra Evangelio significa buenas noticias. Así que si alguien te dice, ¿has escuchado las buenas nuevas de Jesús? Lo que te están preguntando es, ¿has oído que Jesús nos dice cómo podemos ser perdonados de nuestros pecados? Esas son buenas noticias. Jesús nos dice cómo podemos prosperar en un mundo quebrantado. Esas son buenas noticias. Jesús nos dice que todos podemos tener igualdad de acceso a Dios sin importar dónde nacimos, lo que hayamos pensado del mundo. Nuestro Dios ama a todos en todas partes y quiere guiarnos a una relación personal con Él a través de su Hijo Jesús. Esas son buenas noticias. También nos hemos preguntado difíciles preguntas. ¿Quiere Dios que nos preocupemos por los problemas del mundo o solo debemos centrarnos en cosas espirituales y en ganar almas? Entonces nos damos cuenta de que Jesús nos está diciendo que tenemos que integrar nuestra creencia con nuestro comportamiento. La palabra debe casarse con las obras, y cuando tengamos esos dos integrados en nuestra vida, ese es el Evangelio completo. Miremos ahora Lucas 8, versos 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Paremos aquí. Aquí noten que Jesús iba de pueblo a pueblo predicando las buenas nuevas. Las vidas estaban siendo transformadas al escuchar que Dios tenía una manera para que ellos pudieran ser perdonados de sus pecados, para que tuvieran acceso a su amor. La Biblia toma tiempo para contarte acerca de algunas mujeres que fueron parte del equipo del ministerio de Jesús. Estas mujeres eran fuertes apoyos financieros e incluso apoyos emocionales para Jesús. De hecho, cuando leemos todo el Nuevo Testamento, encontramos que los adversarios de Jesús siempre fueron hombres, nunca mujeres. En el primer siglo, los rabinos se negaban a enseñar a las mujeres y generalmente les asignaban un papel de inferioridad, pero no Jesús. Las mujeres también eran sus discípulas. Las mujeres, como pueden ver aquí, eran parte de su equipo, estaban ayudando a poder financiar y respaldar el Evangelio. Warren Wiersbe, autor y pastor, dijo, la misión de la iglesia no es ganar dinero, sino hacer discípulos. Sin embargo, sin dinero, la misión a menudo se estanca. Quiero que veamos un poco más profundamente a estas mujeres. Encontramos que una de los que lo apoyaba era María Magdalena. María era un nombre común en el primer siglo. María de Magdala era la ciudad, el nombre de la ciudad. Así que la llamaban María Magdalena. Ella recibió libertad porque había sido demonizada, dominada por Satanás, y Jesús rompió el poder demoníaco sobre su vida y ella fue liberada. Y entonces ella sintió querer seguir apoyando a Jesús, porque sin él nunca hubiera podido cumplir el sueño de Dios para su vida. Entonces encontramos a otra mujer, Susana, que significa lirio. Muchas veces la gente hebrea nombraba a sus hijas con el nombre de una planta o una flor, por lo que el nombre de Susana significa lirio. Entonces, esto fue una manera muy creativa y maravillosa para ellos de nombrar a estas mujeres. No sabemos nada más sobre Susana aparte de eso, pero había otra mujer que estaba en este equipo.
Su nombre era Juana. Y la Biblia dice específicamente que estaba casada con un hombre llamado Cusa, quien era el administrador de la casa de Herodes Antipus, quien era un príncipe. Su padre era el rey Herodes el Grande. Y a cada uno de los hijos del rey Herodes se les dio propiedades e importantes ciudades para manejar. Este Herodes de Tipus que hablamos aquí tenía vastos intereses financieros y una vasta propiedad. Y a Cusa se le confió la posición importante de administrar el patrimonio de Herodes. Todas las compras, todas las ventas, toda la administración de su propiedad, Cusa era el hombre. Entonces Cusa tenía acceso a la corte del rey, él tenía acceso al oído del rey. Y la Biblia señala que su esposa, una mujer de gran cultura, Juana, mujer que pudo entrar a la corte del rey e interactuar con la nobleza, con la gente de clase alta, con la gente de recursos. Y ella también era una seguidora de Jesús. Ella también había sido liberada de ataque demoníaco por el poder de Dios. Ella no solo siguió a Jesús, sino que fue un importante apoyo financiero del ministerio de Jesús. Quiero que vean que el evangelio de Jesús llega a jóvenes y a viejos, a los de clase alta y baja, llega a personas educadas, sin educación, llega a personas de gran influencia o a individuos que tienen pocos recursos. Llega a aquellos que son los obreros y los de cuello blanco. Llega a todos porque Dios tiene amor por todos en todas partes. Y cuando el evangelio es apoyado, llega a todas esas áreas. Y nosotros en 1,000,000 de años nunca pensaríamos que Dios tiene personas en esos lugares. Este padre se estaba quejando con otro padre y dijo: ay, mi hijo me cuesta mucho dinero. Tengo que pagar la ropa de este niño, su comida, sus libros, incluso la matrícula. Y el otro padre dijo: es extraño que te sientas así. Mi hijo no me cuesta ni un centavo. ¿Y qué quieres decir con que tu hijo no te cuesta ni un centavo? Él preguntó. No me ha costado ni un centavo en los últimos 2 años, dijo. El padre que se estaba quejando dijo: ¿por qué no te ha costado nada? Y el otro padre, retorciéndose un poco y con su voz quebrada, dijo: hace un poco más de 2 años mi hijo falleció. Dijo: ojalá tuviera un hijo que me costara. Puedo hacer una conexión. Una iglesia que está viva cuesta. Solo una iglesia muerta no cuesta. Pero una iglesia que está viva y trabaja el avance del evangelio cuesta. Y si alguien se queja y dice: oh, esta iglesia quiere dinero, solo dile gracias por eso, porque significa que eres parte de una iglesia que está viva y desea avanzar el evangelio y no eres parte de una institución muerta. Habiendo dicho eso, ¿podrías frotarte las manos? Entremos ahora en el texto para que podamos entender la pregunta que tenemos frente a nosotros. Pregunta simple pero desafiante. ¿Cómo puedo apoyar el evangelio? Y quiero ofrecer 4 respuestas de las escrituras para que podamos crecer y ser como una de estas mujeres que Jesús se aseguró estuvieran en el texto de las escrituras, que pasaría a la historia. La primera respuesta para apoyar el evangelio es: debes dar voluntariamente. La Biblia señala que estas mujeres dieron voluntariamente. No hubo coerción, ni presión, ni fuerza, ni manipulación. Dieron voluntariamente porque Jesús había capturado sus corazones. Mira, nuestra iglesia, como saben, está tratando de extender y expandir nuestro cuidado en la comunidad a través del Care Center en el siguiente capítulo. Y hay una parte de nosotros que dice:
tenemos que dar voluntariamente para satisfacer la necesidad. Es decir, claro está, no somos la primera iglesia que ha creado este sentido de cuidado. La iglesia primitiva lo hizo. De hecho, cuando Pablo está escribiendo a los Corintios, dijo esto en 2 de Corintios 8, verso 1. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en riqueza, generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los creyentes. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, pues se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre nosotros, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Para entender el texto, nosotros debemos siempre saber el contexto. Y cuando Pablo estaba escribiendo a los Corintios, les estaba hablando a ellos sobre los macedonios. Dijo, déjame presumir un poco sobre las iglesias macedonias. Ahora estas son iglesias en la parte norte de Grecia. Esto abarca Tesalónica, Berea, Filipa. Él dijo, estos macedonios están pasando por muchas dificultades. Y cuando les informamos que había algunos judíos creyentes de Jesús, pobres, viviendo en Jerusalén, que ni conocían, estas personas realmente estaban luchando y lo tienen mucho más difícil que ustedes. ¿Están dispuestos a ayudarles? Y por eso Pablo estaba diciendo que estos macedonios se entregaron primero a Dios. ¿Qué quieres que hagamos, Dios? Y cuando esperaron en Dios y Dios les habló para ser contribuyentes, ahora Pablo les está diciendo esto a los corintios que estaban en el sur de Grecia. Ustedes deberían seguir el ejemplo de aquellos en el norte de Grecia porque ellos aprendieron a dar de corazón. El ministerio de dar era evidente entre los macedonios y Pablo quería ver esto tejido dentro de la cultura, por lo que la capacidad de dar voluntariamente no comienza con el tamaño de su cuenta bancaria, comienza con el tamaño de su corazón. Está en el corazón. ¿Alguna vez viste el comercial de Geico donde hay un caimán en la mesa y están a punto de pagar la cuenta y él no quiere realmente pagar nada? Pero él actúa como si quisiera, así que saca su pequeño brazo de cocodrilo, pero no puede alcanzar el bill. Y pensé que se lo mostraría, porque algunos de ustedes cuando llegó este momento de la tarjeta de compromiso no querían alcanzarla. Pero no puedes tener brazos de cocodrilo para sostener el evangelio. Tienes que aprender a dar voluntariamente. Esta cita anónima dice, el dinero es lo más que interfiere entre la relación de las personas con Dios más que cualquier otra cosa. Si aprendes a no dejar que el dinero se interponga en tu camino, Dios puede confiarte cualquier cosa y decirte que vayas y te envía a cualquier parte y te asigna a una tarea. ¿Por qué? Porque Él entiende que no hay ningún obstáculo entre el dinero y Él cuando se trata de ti. Déjame llevarte a 2 de Corintios 8, versos 10, para realmente recalcar este punto. Dice, aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado ustedes fueron los primeros no solo en dar, sino también en querer hacerlo.
les hablaba a los corintios, lleven ahora a feliz término la obra para que según sus posibilidades cumpla con lo que de buena gana propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. Entonces Pablo nos está enseñando que los partidarios del Evangelio comienzan desde este lugar de dar voluntariamente. Que ese rasgo se presente en usted para que pueda tener un corazón para Jesús sin ningún estímulo que le impulse en cualquier otra forma, porque el dar está en su corazón. Está en su corazón. La segunda respuesta a la pregunta ¿cómo puedo apoyar el Evangelio? Respuesta de proporcionalmente. Me encanta que Dios te pida que apoyes el Evangelio basado en tu capacidad personal y no en la persona que está al lado. Dar proporcionalmente significa que Dios te ve como un individuo y te pide que des en función de lo que tienes y no de lo que no tienes. Este coleccionista de perlas finas estaba viajando al lejano oriente y allí en un mercado, para su sorpresa, vio la perla más hermosa que había visto en su vida. Dijo, hombre, quiero esta perla en mi colección. Y le preguntó al dueño, señor, ¿cuánto cuesta? Y el dueño dice, oh, no se preocupe, todos pueden costearla. Dijo, ¿todos pueden costearla? ¿Cuánto es? Sí, requiere todo lo que tienes. Y dijo, ¿qué quieres decir con todo lo que tengo? ¿Tengo que darte mi casa de verano? Oh, ¿tienes una casa de verano? Bueno, si renuncio a mi casa de verano, entonces tendremos que vivir en nuestra primera casa. Oh, ¿tienes otra casa? Bueno, si renuncio a mis dos casas, tenemos que vivir en nuestro auto. Oh, ¿tienes un auto? ¿Entiendes lo que propongo? La idea es que cuando das proporcionalmente, debe ser un regalo que te represente. Déjame dártelo en la escritura, 2 de Corintios 8:12. Dice, porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. Así que Pablo estaba diciendo a los corintios, mira, Dios no te está pidiendo que hagas lo que no puedes hacer, te está pidiendo que hagas lo que está en tu alcance. Con lo que tienes, no con lo que tiene tu prójimo, no con lo que tiene la persona al otro lado de la calle, más lo que tienes tú. Y entonces para apoyar efectivamente el Evangelio, Dios espera que cada uno de nosotros dé proporcionalmente. Proporción es una palabra porcentual. Das un porcentaje de lo que tienes, lo que posees de tus ingresos. Así que Pablo está animando a los corintios. Esto es lo que significa cuando estás dando voluntariamente y proporcionalmente. Dar proporcionalmente es el estándar bíblico que enseñó Pablo. Y voy a llevarlos a 1 Corintios 16 y mostrárselo en primera carta de Pablo a los Corintios, verso 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de semana, ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Así que Pablo les está diciendo a los corintios lo que le enseñó a las iglesias de Gálatas. Las iglesias de Gálatas eran iglesias en Turquía. Pablo estaba tratando con los corintios en Grecia. Y Pablo dice, déjenme decirles que este es el principio. Cuando ustedes dan proporcionalmente, el estándar es dar un porcentaje de sus ingresos. Pablo dice, den algo de dinero de acuerdo con sus ingresos. Eso es lo que él dice y luego nos dice que nos está enseñando disciplina. Apártalo al principio de cada semana y déjalo a un lado.
Este dinero va para el próximo capítulo. Déjalo a un lado, no lo mires, no lo uses, no lo tomes prestado. Ponlo a un lado. Pablo está diciendo, esto es dar tu parte justa al dar proporcionalmente. Déjame mostrártelo de una manera diferente. En Levíticos 27:30, las escrituras nos enseñan a dar proporcionalmente. Dice, el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Ahora en este verso no se habla de un regalo por encima del diezmo, simplemente se trata del diezmo. El diezmo es la base para dar en la fe cristiana. El diezmo representa una décima parte de lo que ganas, y por eso las escrituras dicen una décima parte de todo lo que ganas, dásela a Dios, pues es santo. La primera vez que escuché sobre esto tenía 20 años y recién había venido a Cristo, era un estudiante de posgrado y tenía una beca y me daban una cantidad mensual de $560 para mis libros, para las comidas, poco de dinero de bolsillo. Y trabajaba en el laboratorio de química porque hice ingeniería ambiental. Y recuerdo estar sentado en la iglesia y escuchar este tema del diezmo que nunca había escuchado antes en mi vida. Vine a Cristo del ateísmo. Y luego escuché sobre esto la segunda vez. Dale a Dios una décima parte de lo que ganas. Así que hice la matemática. El 10% de 560 es 56. Es mucho dinero para un estudiante universitario. Y recuerdo cuando estaba de vuelta en el dormitorio haber escrito mi primer cheque de diezmo. Y la mano me temblaba, pues cuando tienes $560 al mes y tienes que dar el 10% de eso, es algo. Y recuerdo haber escrito este cheque y llegó ese domingo. Llevé mi cheque de diezmo conmigo y me senté allí. Luego pasó la canasta de ofrendas y recuerdo, fue el tirón más largo de ese cheque que saqué de mi bolsillo y dejé caer en esa canasta. Y así miré la canasta alejarse poco a poco. Pero aprendí que cuando Dios tiene mi corazón, tiene todo lo que yo tengo. Y he estado diezmando, y más que eso desde entonces, porque aprendí que nunca podrás sobredarle a Dios. No puedes. Entonces dar proporcionalmente es el punto de partida. Ahora, algunos de ustedes pueden decir, bueno, ni siquiera diezmo. Les voy a decir, eso no es aceptable. Tienes que comenzar por algún lado. Comiencen con el 3% y luego aumenten hasta el 10%, pero no te tomen 5 años para llegar al 10%. Tienes que dejar que Dios aplique esta disciplina en tu vida. Cuando revisamos nuestras finanzas, es increíble las cosas que estamos haciendo que no necesitamos hacer y el dinero que estamos perdiendo en cosas que no importan. Y si comienzas a invertir realmente en el reino de Dios, te sentirás súper bien por el hecho de que has aprendido a dar proporcionalmente. Ese es el diezmo del que estoy hablando y eso es el diezmo. Ahora estoy hablando de algo sobre el diezmo, como lo que vas a dar para el próximo capítulo en el 2024. ¿Cómo vas a dar proporcionalmente? Bueno, da un regalo que te represente. Esta señora se acercó al pastor de su iglesia y ella le preguntó, ella le entregó un cheque y le dijo, pastor, ¿está bien este regalo? ¿Esto es aceptable? Sin siquiera mirarlo, él le dijo, ¿le representa a usted? Ella dijo, por favor, devuélvamelo. Se lo llevó a casa y lo rompió. Un par de días después ella estaba pensando en ello porque el primer cheque fue de 500 y regresó la semana siguiente y le dio un cheque de 55,000. Ella se lo entregó y dijo nuevamente, pastor, ¿esto es aceptable? Él ni siquiera lo miró, dijo, ¿te representa? Ella dice, por favor, devuélvamelo. Esa semana ella pasó por este proceso de revisión en su corazón y mirando su estado financiero. Luego
esa tercera semana trajo un cheque y le dijo, pastor, este regalo me representa. Y para ella fueron $50,000. Nuevamente no es el tamaño del regalo. Lo que dice Pablo es que cuando demos voluntariamente y proporcionalmente, debe ser algo que podamos dar con entusiasmo porque nos representa. La tercera respuesta a la pregunta, ¿cómo puedo apoyar el Evangelio? Respuesta, da generosamente. La generosidad está en el corazón del Evangelio, es todo lo que encarna a Dios. El versículo más famoso es Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Allí vemos en el texto que Dios es el consumado dador. Él es tan generoso que dio a su único Hijo. Y puedo mostrarle lo que debemos hacer para practicar dar generosamente. Veamos Isaías 32:8. Dice, pero los generosos proponen hacer lo que es generoso y se mantienen firmes en su generosidad. Isaías está señalándonos algo muy específico. Está diciendo que dar generosamente requiere planificación, previsión e intencionalidad. Ahora, las escrituras no están descartando el dar espontáneamente. El dar espontáneamente es cuando sucede en el momento que te sientes conmovido y quieres dar. Mi esposa y yo estábamos cenando en un restaurante y la camarera fue tan amable y complaciente y nuestra factura fue como de $30. Pero yo tenía un billete de 50 en mi billetera y le dije a Marlina, quiero bendecir a esta joven, y entonces le di una propina de $50. Y ella me mira como si quisiera un cambio. Le dije, no, voy a pagar mi factura separado. Esto es para ti. Has sido muy amable. Eso es dar espontáneo. Pero cuando tratas con la intencionalidad de dar generosamente, significa que tienes que pensar en esto. No es lo que tienes en la billetera o en el bolso. Es algo que requiere que realmente reflexiones sobre este regalo que planeas dar. Recuerda lo que dijo Isaías. Isaías dice que las personas generosas planean hacer lo que es generoso y se mantienen firmes en su generosidad. En otras palabras, requiere intencionalidad. El cronista alemán de Anne Frank dijo una vez, nadie se ha vuelto pobre al dar. No te vas a volver pobre al dar. Dar generosamente significa que te tomas el mensaje del Evangelio tan en serio que dices, estoy dispuesto a planear este regalo. Hace 3 meses me llevé a 3 personas de los Estados Unidos a este compromiso en una conferencia en Uganda. Y viajamos por 3 horas a un lugar llamado Jinja. Y durante el tiempo de descanso del ministerio íbamos a ir a la casa de alguien. Ahora esta es la casa típica en esta zona rural de Uganda, que está aproximadamente a 3 horas al noreste de la ciudad llamada Jinja. Y esta es una casa donde no hay agua potable, solamente hay un agujero en el suelo. Y esa es la casa modesta. Ahora estamos en este lugar, un sitio muy rústico y de medios muy limitados. Algunos tuvieron que viajar en botes durante horas para venir. Así que estamos allí todos en los bosques de África. Y los bosques no son como aquí. Los bosques aquí son sofisticados con tecnologías y todo tipo de cosas. Allí es básico. No es como lo que ves en televisión. Así que el pastor nos dijo para almorzar, uno de los miembros con buenos recursos nos ha permitido ir a su casa y simplemente recargar nuestras energías y relajarnos. Sí, aquí está esta casa. Así que nos permitieron ir allí. Nos quedamos allí por un tiempo mientras comíamos y recargamos nuestros teléfonos celulares. Esta casa tenía plomería y todos esos accesorios y comodidades estadounidenses que disfrutamos. Y reflexioné sobre esto. Esa casa de verano de esta familia, su hogar principal está en Kampala, a 3 horas de distancia. Ellos trabajan en Kampala, pero para que nosotros estemos en esta casa,
Y para que pudieran extendernos esta generosidad fue necesaria mucha planificación para coordinar el tiempo, asegurándose que alguien estuviera allí, preparara las comidas y hiciera la limpieza y todas esas cosas. Así cuando piensas en dar generosamente, es cuando requiere previsión y requiere planificación porque requiere intencionalidad. Ahora, preguntémonos esto. ¿Cómo puedo dar intencionalmente una donación generosa? Cuando miras a esa pregunta y estás planeando en 2024, dices, pastor, quiero participar en este próximo capítulo. Bueno, ¿cómo doy una donación generosa e intencional? Sugiero, se necesitan 4 pasos para dar ese paso. Uno, lo deliberas con Dios. En otras palabras, necesitas lucharlo con Dios. Si no hay lucha con Dios, no es un regalo planeado. Recuerdo la primera vez que mi esposo y yo le dimos un auto a alguien. El valor del auto era entre 8,000 y 10,000 dólares. Y esta era una familia en la iglesia que estaba luchando. Y cuando Marlene y yo hablamos de ello, estuvimos de acuerdo. Llevamos el auto al mecánico, asegurándonos que todo estaba bien, funcionando bien, todo limpio. Y recuerdo cuando le dimos el auto. No lo digo esto para alardear, lo digo porque se necesitó intencionalidad, se necesitó planificación, se necesitó preparación. ¿Y sabes por qué fue fácil, entre comillas, dar ese tamaño de regalo? Porque Dios tenía mi corazón. Por eso el primer paso es deliberar con Dios a través de la oración, a través de la guía espiritual, la palabra y preguntarle a Dios qué quieres que haga. Paso 2, discute tus pensamientos con tu familia. ¿Qué crees que deberíamos hacer para el próximo capítulo? ¿Qué deberíamos dar? ¿Qué pasa si eliminamos esto? Si suspendemos esto por un año, si elegimos tal vez no salir a comer con tanta frecuencia. ¿Qué tipo de obsequio generoso podemos dar? Paso 3. Determine su potencial. Esto requiere pensar más allá de su flujo normal de ingresos. ¿Cuál es su potencial? El cuarto paso es decidir en un plan de donaciones personal. ¿Darás semanalmente, quincenalmente, mensualmente? ¿Darás trimestralmente? ¿Cómo darás ese generoso regalo? Lo que estoy diciendo es que si vamos a ser verdaderos partidarios del Evangelio, vamos a tener que aprender a dar voluntariamente, proporcionalmente, generosamente. Y permítame terminar con esto, debemos aprender a dar con sacrificio. A veces pensamos que dar generosamente es el mayor nivel de dar. No, es dar con sacrificio. Una escuela hizo un estudio sobre por qué la Madre Teresa es más popular cuando se trata de dar que Bill y Melinda Gates, quienes dieron mucho más dinero que ella. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? La Madre Teresa se dio a sí misma. Y no solo su dinero. Quiero llevarlos a Marcos 12, versos 41. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, echó todo su sustento. Paremos aquí. Imagina si la gran cesta de ofrendas está colocada en el frente y Jesús viene y se sienta allí. Todos vienen a dejar caer sus regalos. Gente rica dejó caer una gran cantidad de dinero. La mujer viuda viene con 2 monedas pequeñas. Jesús llama a sus muchachos. Muchachos, vengan aquí, vengan, déjenme decirles quién dio más. No fueron los tipos ricos porque les sobraba mucho. Fue esta mujer que dio con sacrificio, porque dio todo lo que tenía. En otras palabras, Jesús está señalando algo que es tan crítico que sucede. A veces cuando damos con sacrificio decimos,
Dios requiere todo eso. No todo el tiempo, pero cuando lo hace debes tenerlo en cuenta porque algo sucede en el corazón de la persona cuando puede dar en sacrificio. Significa que Jesús tiene tu corazón. Recuerdo que estuve hablando en Kenia un año y hablo en muchos lugares de Europa, Asia, América del Sur, África. Ya había estado en Kenia unas 10 o 15 veces, así que ya había comprado souvenirs años antes y no quería más souvenirs, a menos que fuera algo realmente que fuera un buen tema de conversación. Así que salí al mercado en esta ciudad rural llamada Nikuro y estoy caminando por este camino de tierra. Imagina caminos de barro en esta isla donde todos estos comerciantes tenían allí sus mercancías. Estoy caminando por el mercado y no veo algo que me llame la atención. Y llego al final, donde está esta mujer pequeña y frágil que no pesaba más de 90 libras. Y, y me sonrió. Y puedes ver que no tenía buen cuidado dental. Le faltaban algunos dientes y otros estaban corroídos, pero ella me sonrió tan amablemente. Y luego dijo, Pastor, ¿cómo está? Así que supo quién era yo, porque yo estaba hablando en la conferencia allí. Dijo, ¿cómo está, pastor? Le dije, estoy bien. Me dijo, ¿compraste algo para tu esposa y tus hijas? Porque conocía que tenía familia. Le dije, no, no compré nada para ellas. Y ella estaba vendiendo estos collares y recogió 3 collares y una de esas bolsitas de papel y los metió en la bolsa y la enrolló y me la entregó y me dijo, quiero darte un regalo para que se lo des a tu esposa e hijas. Ahora, la estoy mirando y ella no era una mujer de recursos según su apariencia. Su vestido tenía agujeros, pero tenía una sonrisa cálida y puedes ver que era rica en fe y en relación con Dios. Yo tenía 3 billetes de 100 en mi bolsillo izquierdo y saqué uno y lo doblé. ¿Alguna vez recibes uno de esos apretones de manos? No sé cómo se llama, pero viene algo pillado en la mano y es casi como un negocio de drogas, supongo. Y no me pregunten cómo sé eso, porque nunca he vendido ni comprado drogas. Pero entonces nuestras manos se cruzan y algo se mueve de una mano a la otra. Así que tenía este billete de 100 que equivalía en ese entonces a casi un mes de ingresos en esa parte de Kenia. Pero ella sin siquiera mirarlo me dijo, no, gracias. No, pues no te das cuenta de que incluso la gente pobre quiere bendecir a los demás. Y al oír esto me llené de emoción y al instante mis ojos se llenaron de lágrimas. Y estaba tan avergonzado que me di la vuelta para que ella no viera mis lágrimas. Y guardé el dinero en mi bolsillo y acepté su regalo y le agradecí por su generosidad y su sacrificio. Recuerdo caminar de regreso a mi habitación y ese día algo cambió en mí. Supe lo que significa cuando alguien da con sacrificio. Y también sé que Dios en su infinita sabiduría entiende cómo tomar nuestros regalos mientras damos voluntariamente, proporcionalmente, con generosidad y damos con sacrificio para hacer grandes cosas para su reino y Él nos bendice a cambio. Y por eso Christchurch quiero dejarles esta enseñanza de la palabra para que podamos crecer en el ministerio de dar y no tener miedo de confiar en Dios, incluso cuando se trata de este delicado tema de las finanzas y el apoyo del Evangelio, porque si esas 3 mujeres de las que leemos en Lucas 8 no hubieran apoyado el ministerio de Jesús, me pregunto cómo se habría limitado, cómo se habría impactado. Así que quiero que veas que la palabra es viva, trabaja y cuando aplicamos la palabra a nuestras vidas, el Evangelio es pregonado en una manera más amplia
puedo orar contigo hoy? ¿Podrías darle a Jesús un aplauso por su amor por nosotros? Alabado sea Dios. Adoremos al Señor por un momento. Digámosle gracias. Te amo, Señor Jesús. Amamos tu presencia. Quiero orar por alguien hoy. ¿Estás desempleado o subempleado o estás asustado por lanzar ese negocio que Dios ha puesto en tu corazón? Esas tres categorías, vengan al altar conmigo. Hay algo dentro de ustedes que es emprendedor y estás ansioso por expresarlo, pero hay esta timidez y estás luchando. Nuestro Dios no tiene miedo de lo que está pasando económicamente. Dios quiere ayudarlo donde quiera que esté. ¿Necesitas un milagro de Jesús? ¿Necesitas un avance del cielo? Si eres tú, ven, te estoy hablando a ti. El Señor quiere ayudarnos a cada uno de nosotros, sin importar dónde estemos, desempleados, subempleados. Necesitas un milagro de Dios, necesitas a Dios que venga por ti, venga a tu casa, venga a tu familia, a tu ciudad, te abra las puertas que nadie pueda cerrar. No te avergüences. Parte de la madurez de Christ Church es que no le tenemos miedo a los temas. Si tienes miedo a los temas, entonces no estamos predicando todo el concilio de Dios. Y temas incluso sobre el dinero están en la Biblia. Jesús pensó en eso, siempre y cuando lo manejemos de una manera honorable, bíblica, ética, íntegra. Así es como lo hacemos. Quiero que tomes un momento y cierres los ojos. Y si es un trabajo que le estás pidiendo a Dios que te dé, le estoy pidiendo a Dios que haga algo que esté por encima de tu pedido. Las escrituras dicen que Dios es capaz de hacer mucho más que todo lo que pedimos y todo lo que podemos imaginar. Le estoy pidiendo a Dios que vaya delante de ti. Si es un esfuerzo empresarial, le estoy pidiendo que Dios te dé socios estratégicos, todo un equipo de apoyo, todos los medios que necesitas para lograr esto. Padre, muchas gracias por lo increíble que eres. Padre, gracias por ser un proveedor. Las escrituras te llaman Jehová Jaira, el Dios que es más que suficiente. Te pido que satisfagas todas las necesidades de estos hombres y mujeres. Te pido que vayas delante de ellos, que suplas todas las necesidades, las relaciones, los contactos, las asociaciones, los inversionistas, todo lo que necesitan para aquellos que tienen ese esfuerzo de emprendedores. Te pido que les des audacia y coraje, ideas innovadoras, estrategias, les des pensamiento fresco y avanzado para que puedan hacer cosas poderosas en esta tierra. Señor, gracias porque van a influenciar en la sociedad con sus dones y sus oficios. Oro por empleos y mejores empleos para esos hombres y mujeres. Señor, te pido que les des favor cuando vayan a las entrevistas, que los entrevistadores queden cautivados y sientan que ese es el candidato ideal. Esta es la pieza que nos falta. Oro para que consigan ese puesto y la remuneración esté por encima de lo que han pedido, que tengan grandes beneficios y una gran trayectoria de trabajo. Señor, incluso para los estudiantes universitarios entre nosotros, que les proveas becas, dales acceso a financiamiento. Te pido, Señor, que no tengan deudas cuando se gradúen, que puedan graduarse sin deudas. Te agradezco, Señor, por los padres de estudiantes universitarios en esta sala, que sorprenderás con tu generosidad. Señor, te pido estas cosas en el maravilloso nombre de Jesús, el Salvador del mundo. Amén.